Hoy estamos a 11 de junio en 2023 y hoy vamos a tener un tema que se llama el sano juicio. Vamos apoyándonos aquí en un folleto de doble A. Vamos a comenzar leyendo. Compañeros, nos vamos a estar aquí leyendo este folletito y compartiendo un poquito con ustedes. Mi nombre es Mónica, soy un miembro más de esta agrupación de café y comenzamos. Dice, neurótica es una persona que reacciona en las situaciones de la vida de acuerdo con impulsos nerviosos, emocionales, sentimentales, en vez de conforme a la razón. Todos los seres humanos somos hasta cierto punto neuróticos y podemos averiguar qué tan neuróticos somos preguntándonos a nosotros mismos. ¿Con cuánta frecuencia reacciono bajo la influencia del sentimiento en vez de la razón? El porcentaje de veces que reaccionamos conforme al sentimiento nos indicará qué tan neuróticos somos. Adelante, compañera. Bueno, pues qué tan neurótico yo soy. Sí. Suéltale. Bueno, fíjate, yo Dinos la verdad. te decía acerca de esto de la neurosis. Cuando yo escuchaba neurosis, ¿me apagaste el micrófono? Sorry, sí. Pensé que había apagado el mío. Bueno, pues cuando me acuerdo de esto de la neurosis, porque hace tiempo, hace algunos años, yo hablaba acerca de la neurosis y lo asociaba mucho con la ira, ¿no? Con el enojo y eso. Pues tiene algo que ver, pero no, en sí no es algo, solamente es una partecita nada más. Y me recuerdo que alguien me dijo alguien me dijo algo así de que yo no sabía lo que era neurosis, ¿verdad? Y en realidad no sabía, o al menos yo creía que sí sabía, pero en realidad no sabía. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de cosas así, o ese tipo de ignorancia, pues en una parte no me gusta, pero por otro lado investigo. Eso me hace investigar a mí, por mi cuenta. Y entonces, pues yo tenía más o menos la idea de que efectivamente la ira no era solamente la neurosis, ¿verdad? Pero no lo sabía exactamente. Entonces, en un estudio que teníamos del programa, hablábamos y leíamos algo que viene en el lenguaje del corazón. Y yo lo había leído varias veces, pero no había pensado en esa parte que habla acerca de la neurosis, ¿no? Entonces, yo les digo que en esta parte del libro del lenguaje del corazón, donde viene este tema, este asunto del miedo. Entonces ahí Bill W. habla acerca del miedo, de lo que sentía cuando estaba pequeño, de lo que le sucedía, de los miedos que tenía. Pero cuando él habla acerca de los miedos, en esa parte también habla del temor, pero lo habla como si estuviera hablando lo mismo. O sea, a veces está hablando y dice tenía miedo de esto, y luego dice tenía temor de esto. Entonces habla como si fuera la misma palabra. Pero yo ya había entendido un poco de que no es lo mismo el temor y el miedo, son cosas diferentes. Pero ahí en esa parte Bill W. habla del miedo y el temor como si fuera lo mismo. Pero a donde me quiero referir es que habla al final, casi cuando está hablando, por ahí en una parte, dice Bill W., dice el doctor Carl Jung es uno de los fundadores de la psicología moderna
tenía una profunda convicción sobre este gran dilema del mundo de hoy. Esto es una interpretación de lo que él decía al respecto. Y ahí él pone lo que el doctor Carl Jung pensaba acerca de esto. Decía, cualquier persona que ha llegado a los 40 años de edad y todavía no posee los medios para comprender quién es, dónde se encuentra y a dónde se dirige, dice, no puede evitar convertirse en un neurótico. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice que cualquier persona que ha alcanzado cierta edad y no sabe quién es, dice, primero, no sabe quién es, o no tiene una identidad propia. Todavía se deja llevar por lo que otros dicen, por lo que otros hacen, y trata de seguir actitudes de alguien o ideologías de alguien, y primero una ideología y después cambia a otra. Entonces no sabe dónde va, no sabe lo que quiere. Y todavía dice, no posee los medios para comprender quién es, dónde se encuentra, o sea, no sabe ni dónde está. O sea, está perdido, pues. Y a dónde se dirige, o sea, no sabe qué camino seguir. O sea, a pesar de la edad que tenga, no sabe qué elegir, qué camino elegir. Dice, no se puede, dice, no puede evitar convertirse en un neurótico, fíjate. Entonces, este tipo de personas dice que no puede evitar convertirse en un neurótico. Bueno, pero entonces, ¿qué es un neurótico? ¿Verdad? Y aquí lo que sigue diciendo es, hasta uno u otro grado, esto es cierto tanto si sus impulsos juveniles de sexo, de seguridad material y de seguir un lugar en la y de conseguir un lugar en la sociedad han sido o no han sido satisfechos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no importa si, si ha tenido una buena relación con su pareja, de sexo, dice, de seguridad material, o sea, si ha podido conseguir tener económicamente estable y de conseguir un lugar en la sociedad, si han sido satisfechos o no, quiere decir que si ha tenido éxito en la vida, no, familiar, económica, o sea, sin importar eso, pero si llega a una cierta edad y no sabe lo que quiere y no sabe a dónde va, dice que esta persona se puede convertir en un neurótico. Bueno, cuando el benigno doctor decía convertirse en neurótico, o sea, cuando el benigno doctor, o sea, cuando el doctor Carl Jung decía convertirse en neurótico, bien podría haber dicho sentirse acosado por el temor. Entonces, fíjate, el doctor Carl Jung hablaba acerca de la persona neurótica. ¿Y quién es una persona neurótica? Es alguien acosado por el temor. Entonces, ¿quién es un neurótico? Es una persona muy temerosa. Es una persona temerosa. Cuando una persona como yo le entran esos temores, entonces se despierta un defecto, fíjate. Eso también, cuando nosotros vamos a hablar acerca de los temores en el paso 4, cuando hacemos el inventario, un día estábamos hablando tú y yo y me acuerdo acerca de esto que me dijiste, de que cuando se despierta el temor en nuestra vida, se despierta un defecto de carácter también. O un defecto de carácter despierta el temor. Algo así. Hablábamos acerca de eso. No sé si te acuerdas cómo iba eso, Mónica. Sí, pues por lo regular, como cuando tenemos miedo, ¿eh? Miedo o temor. Ajá, bueno, cuando tienes temor, pues vas a reaccionar a la defensiva, ¿no? Entonces, Es que dependiendo, ya de ahí fíjate. sale el defecto de carácter de la ira, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes tener temor a perder a tu pareja. Puedes tener temor a estar enfermo. Puedes tener temor a la situación económica. O sea, hay muchas Exacto. formas de ahí. Por ejemplo, ahí, si tienes temor a tu situación económica, pues te va a desbordar el instinto material y va a salir el defecto de carácter de la avaricia, ¿no?
que fue en mi caso, como lo miro así. Sí, entonces el temor te hizo querer acumular, ¿no? Exacto. Entonces, cuando se despierta el temor en tu vida, también se despierta un defecto de carácter, Así es. ¿verdad? Entonces, lo que el doctor dice que quería decir es que una persona neurótica es una persona muy temerosa. O sea que cuando nosotros hablamos en el libro de 12 Pasos, 2 Tradiciones de Alcohólicos Anónimos, donde dice más que ninguna otra persona, el alcohólico debiera darse cuenta de que los instintos desbocados es lo que lo lleva a beber. ¿Y qué son los instintos desbocados? Pues son los defectos de carácter. Entonces quiere decir que si esta persona tiene defectos de carácter, quiere decir que también tiene mucho temor. Por lo tanto, a esto se le considera ser una persona neurótica, según el doctor Carrión. O sea, es una persona neurótica, pues entonces una persona que para de beber, pues se convierte automáticamente en una persona neurótica, lleno de defectos de carácter. Entonces, Pues sí, hasta ese punto de lo que tú estás hablando, ¿verdad? De que una persona, estás hablando del sano juicio, ¿verdad? Que es una persona que es una persona neurótica. Eso nomás para hacer un contexto de lo que tú estás hablando, de lo que tú estabas leyendo, ¿verdad? ¿Quién es un neurótico? Para enfatizar, ¿quién es una persona neurótica? Bueno, pues es una persona que está lleno de llena de defectos. temor. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Según el doctor Carrión, es lo mismo. Una persona neurótica es una persona que tiene muchos defectos de carácter. Fíjate, ahorita que estabas tú comentando eso y que yo estaba leyendo, me recordé cuando yo tenía como unos de 30 a 33 años, hace unos añitos atrás. Me vino a mí ese cuestionamiento de no he terminado la escuela, tengo que terminar la escuela, no estoy bien en la relación con mi pareja, con mi mamá la acababan de diagnosticar con cáncer terminal, pues ya no hice un buen papel con mis papás, no hice un buen papel con mi esposo, no hice un buen papel con mi hija, y yo quería seguir en la escuela, pero a la vez la escuela me alejaba de las buenas relaciones con estas áreas que yo estaba en cuestión, en conflicto, ¿verdad? Entonces yo le decía a Dios, ayúdame, no sé cuál camino tomar. No sé si meterme de lleno a la escuela, pero voy a dejar a un lado a mis papás, a mi pareja y a mi hija. Y la posibilidad de tener otro baby, porque era meterme 3 años de lleno, de 8 a 8, ¿no? Entonces, yo me recuerdo que allí fue donde sentí yo como que mi instinto emocional se desbocó, ¿sí? Y empezó como a los meses los problemas con la ansiedad, esos ataques de pánico y ese nerviosismo que yo no podía controlar y eso al grado de yo quedarme en mi casa. Yo no podía salir porque le tenía pánico a subirme al bus, tenía pánico salir a la calle, tenía pánico estar donde estaba la gente, donde había ruido. Yo decía, ¿qué me pasó? O sea, yo no entendía qué me había pasado. Pero como dices tú, estaba llena de temor porque no sabía qué decisión tomar, porque yo quería tomar la decisión correcta, la que no fallara, la que yo dijera, oh, escogí esa decisión y fue la mejor, ¿verdad? Pero tenía tantas decisiones que tomar en el momento que no sabía cuál tomar y no quería equivocarme, ¿verdad? O sea, imagínate tú, cómo ni que yo fuera un Dios no para decir esto es lo correcto y no me voy a equivocar, ¿verdad? Yo sentí que a partir de ahí mis emociones se empezaron a desbordar y empecé a tener muchos problemas con las emociones. Y yo, sí, igual aquí como dijiste tú, yo pensaba que una persona neurótica pues es nada más una persona que estalla en gritos, ¿no? Que se enoja siempre, pero no que tiene que ver con el temor que trae uno adentro, ¿no? Y cómo esos temores te llevan a esos imbalances en todos tus instintos y luego te llevan a la práctica de defectos. Y esos defectos pues nos llevan al mal vivir, ¿no? Hasta al final todo lo que se desarrolla. Dice, vamos a continuar. Dice aquí algunos ejemplos.
Dice, el porcentaje de veces que hemos reaccionado conforme al sentimiento nos indicará qué tan neuróticos somos. He aquí algunos ejemplos. Lastiman nuestros sentimientos y entonces nos enojamos o lloramos, o hacemos berrinche, o nos alejamos de la realidad, o fingimos estar enfermos, o hacemos uso de cualquiera de las miles de puertas de escape para huir de la realidad de la vida. Nos enfermamos y nos sentimos desahuciados, aunque el doctor nos diga que no lo estamos. Y fíjate, precisamente me pasó eso. O sea, yo entré en esa depresión y en esa ansiedad y yo iba al doctor con la esperanza de que me dijera, algo está mal en tu cerebro o tienes algo, ¿no? Y me hicieron exámenes después y me dice el doctor, no tienes nada, estás perfectamente sana. Y yo decía, no puede ser, no puede ser. Yo me siento bien mal, me dolía el cuerpo, me daba frío, no tenía ganas de hacer nada y tenía cero energía en el cuerpo. Y me dijo, eso que tú tienes es emocional, es mental. Necesitas buscar ayuda con medicamento y con una agrupación, fíjate. Esa doctora de verdad que fue un ángel en mi vida porque ella me dijo, Mónica, yo te puedo dar medicamento, pero si tú no buscas una manera de percibir la vida, ¿verdad? De cambiar esos pensamientos, la medicina nada más te va a hacer como una muleta. La medicina no te va a curar, solamente te va a ayudar a vivir mejor. Pero lo que tiene que cambiar es tu manera de ver la vida, cómo percibes la vida, ¿verdad? Entonces eso fue lo que me hizo comenzar a buscar este tipo de agrupaciones como la que nos encontramos en este momento, ¿no? ¿Quieres compartir algo ahí? Bueno, a ver, ¿puedes leer un poquito lo que empezaste a leer? Bueno, lo que ahorita al último, lo que leíste. Ajá. Dice, algunos La última ejemplos parte. ¿Los ejemplos de qué? dice, nos enfermamos y nos sentimos desahuciados aunque el doctor nos diga que no lo estamos. Ahí empezaste a leer, Por la segunda parte que empezaste a leer. No me regresé hasta acá, dice, el porcentaje de veces que reaccionamos conforme al sentimiento nos indicará qué tan neuróticos somos. He aquí algunos ejemplos. Ok, Lastiman entonces hasta nuestros ahí. sentimientos y entonces nos enojamos. Bueno, entonces para tener una noción de qué tan neuróticos somos, pues necesitamos, primero, ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos reflexionar sobre lo que nos pasa, lo que sentimos, ¿no? Pues necesitamos Ujú. reflexionar. Y dice aquí en el libro de 12 Pasos, Tradiciones, dice, reflexionemos ahora sobre la necesidad de hacer una lista de defectos de personalidad más pronunciados que todos tenemos en diversos grados. Entonces, eso que estaba leyendo, dice que vamos a analizar los sentimientos o los defectos en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice aquí en este libro, vamos a reflexionar. Reflexionemos ahora, dice, sobre la necesidad de hacer una lista de defectos. O sea, vamos a analizar nuestra vida. Hasta qué tan pronunciados son estos defectos, hasta qué cierto grado. Para los que tienen una formación religiosa, en esta lista aparecerían graves violaciones de principios morales. Otros lo considerarían como una lista de defectos de carácter y otros como un catálogo de inadaptaciones. Algunos se sentirán muy molestos si se habla de inmoralidad y mucho más si se habla de pecado. Pero todo aquel que dispone de un mínimo de sensatez estará de acuerdo en un punto, que dentro de nosotros hay muchas cosas que no funcionan bien. O sea, si nosotros reflexionamos, vamos a llegar a este punto de darnos cuenta de que hay muchas cosas dentro de nosotros que no funcionan bien y que hay mucho que hacer para remediarlas. Si esperamos lograr tener una sobriedad
emocional y hacer el progreso y tener una verdadera capacidad de enfrentarnos a las realidades de la vida. O sea, vamos a tener que tener valor para poder tener un sano juicio. Por eso en el paso 2 se habla de la fe, pero una fe dice que obra, ¿no? En el paso 3. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentarnos, a tener valor para enfrentarnos a nuestra vida. Entonces dice, para evitar caer en la confusión discutiendo sobre los nombres que se debe dar a estos defectos, utilicemos una lista universalmente aceptada de las principales flaquezas humanas, los 7 pecados capitales. Y aquí entran los defectos de carácter, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. No es casualidad que la soberbia encabece la lista, porque la soberbia que conduce a la autojustificación y que está siempre expoliada por temores, fíjate, siempre expoliada por temores. Y no solamente la soberbia, también la ira está expoliada por temores, o sea, está basada en temores la ira. Porque yo recuerdo cuando les gritaba a mis hijos, pues para espantarlos, para que no hicieran algo, para que tuvieran temor. O cuando amenazas a alguien, pues es por temor, para que no se salgan del carril, o para que no te quieran hacer daño, ¿verdad? Entonces todas están expoliadas por los temores conscientes o inconscientes, ¿cierto? Entonces en esta parte de conscientes que te das cuenta y de las que no te das cuenta, es la que genera la mayoría de las dificultades humanas. Fíjate, los temores es la que genera, dice, la mayoría de las dificultades humanas. Y es el principio y obstáculo del verdadero progreso. Por eso dice que el temor paraliza. La soberbia nos hace caer en la trampa de imponernos a nosotros mismos y en otras exigencias que no se pueden cumplir. Bueno, en fin. Todas estas flaquezas, dice, generan el miedo, que es en sí mismo una enfermedad del alma. Yo aquí le cambiaría esta palabra. Ahora que ya hemos analizado el temor y el miedo, yo le cambiaría, dice, todas estas flaquezas generan, no miedo, dice ahí miedo, pero generan temor. Todas estas flaquezas generan temor. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el análisis o el inventario de los temores, tenemos que inevitablemente hablar de los defectos que generan, que de dónde vienen, mira, porque dice que todas estas flaquezas, ¿de qué estamos hablando? De las flaquezas estamos hablando de los defectos de carácter. Los defectos, sí. Ujú. Bueno, pues estos defectos de carácter generan temor. No es al revés como te decía al principio, de que el temor, y por eso no estaba tan seguro, pero mirando esto que dice aquí, dice que todos estos defectos, vamos a cambiar el nombre de flaquezas, vamos a ponerle defectos porque es de lo que está hablando. Todos estos defectos generan temor, fíjate. Entonces, cuando nosotros hacemos el inventario en el cuarto paso de los temores, inevitablemente vamos a tener que hablar de los defectos que la causan. Cuando nosotros vamos a hacer una lista de temores, vamos a tener que ver qué defectos causan el temor. Y eso es perdón, me caí. Acomódese, compañero. Me di un coscorrón, pero ya estoy. Bueno, entonces, fíjate, si analizamos esto que estoy leyendo, nos vamos a dar cuenta y vamos a tener ya más claro cómo vamos a hacer el paso 4 en el inventario de los temores, porque a veces cuando yo empecé hace tiempo con el inventario de los temores, yo decía, bueno, ¿y cómo le hacemos aquí? Pero analizando esto, tiene mucho sentido, ¿verdad? No sé cómo va a venir el libro nuevo de café, ojalá que tenga esta explicación, ¿verdad? Porque eso es lo que marca aquí en este libro de Alcohólicos Anónimos. Dice que los temores, los defectos
generan el temor, Ujú. que es en sí mismo una enfermedad del alma. ¿Qué quiere decir? Que los defectos de carácter son la raíz de la enfermedad del alma, porque es lo que dice aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos, y esto viene más atrás en la página 41, donde habla acerca de esta perversa enfermedad del alma y dice que los instintos desbocados, en un instinto desbocado se ha convertido en defecto de carácter y esto se le llama enfermedad del alma. Y es lo mismo que dice aquí, que estas flaquezas generan temor y eso mismo es la enfermedad del alma, dice aquí. Luego dice, el miedo a su vez genera más defectos de carácter. Aquí yo le cambiaría esta palabra. Luego el temor a su vez generan más defectos de carácter. Pero mira lo que dice. Primero dice, luego el miedo a su vez genera más defectos de carácter. Punto. Un temor exagerado de no poder satisfacer nuestros instintos. Fíjate lo que dice. Pone miedo y luego vuelve a poner temor, como si fuera lo mismo. Por eso te digo de que esto, para mí, pues en aquellos tiempos a lo mejor no había mucha información como ahora, de análisis también. Ahora hemos estado analizando esto y dice aquí, yo diría así, luego el temor a su vez generan más defectos de carácter, porque luego dice esto, un temor exagerado de no poder satisfacer nuestros instintos nos lleva a codiciar los bienes de otros, a tener más avidez de exceso, de sexo, de poder, a enfurecernos al ver amenazadas nuestras exigencias instintivas, a sentir envidia, al ver realizar las ambiciones de otras y las nuestras frustradas. Comemos más, bebemos más y tratamos de obtener más de lo que necesitamos, de todo, temiendo que nunca tendremos lo suficiente. O sea, teniendo temor que nunca tendremos lo suficiente. Dice más abajo, Por fíjate. eso, Déjate terminar por con eso esto. dicen que, okay. Estos temores, dice, o sea, estos defectos de carácter que han generado el temor, estos temores son como plagas que van royendo los cimientos sobre los que tratamos de construir una vida. O sea que estos defectos, estos temores van a echarte abajo la casa, van a derrumbar tu vida. Porque dice, estos temores van a ir royendo, o sea, se van a ir comiendo los cimientos, y tarde o temprano va a caer tu casa o tu vida. Todo esto es importantísimo, ¿no? Me está gustando. No sé por qué Ujú. entré, pero ya entré. Oye, entonces, ah, fíjate cómo es una cadenita, ¿ah? El egoísmo genera los defectos generan temor y el temor genera la enfermedad del alma. Y la enfermedad del alma, pues es el egoísmo, ¿no? Es como un circulito, Ujú. ¿verdad? Y pues todo es, si yo miro que un instinto mío se mira amenazado, o sea, cuando lo miro amenazado es porque estoy sintiendo temor, ¿verdad? Yo miro que un instinto se mira amenazado, voy a reaccionar con un defecto de carácter, ¿verdad? Ya sea en cualquiera de los cuatro instintos, en el área social, en el área emocional, en el área material o en el área emocional. Ok. Se pone buena la cosa. Deja y sigo leyendo otro pedacito. Dice, nos enfermamos y nos sentimos desahuciados aunque el doctor nos diga que no lo estamos. O sucede algo y sentimos un temor fuera de toda proporción. Y nuevamente escapamos por las puertas siempre abiertas o de huida. Ahí serían las adicciones, Jiménez. A ver, otra vez puedes leer. Dice, o sucede algo y sentimos un temor fuera de toda proporción y nuevamente escapamos por las puertas siempre abiertas de huida.
¿Qué es lo que una persona no neurótica hace cuando se lastima o está enferma o atemorizada? Se dice a sí misma que está equivocado o que el otro individuo no lo hizo con mala intención o que no es un caso irremediable o que es absurdo enojarse o llorar o todo lo demás. Y continúa haciéndose cargo de sus asuntos, olvidándose del incidente y sin una cruda emocional. No debemos olvidar que es la acumulación de crudas emocionales lo que eventualmente ocasiona la carga casi insoportable de una neurosis aguda. Mira, esto último es importante, ¿eh? Bueno, No sí, pero debemos olvidar. lo primero que leíste. Ajá. Oh, te preguntaba que si las, porque dice nuevamente escapamos por las puertas siempre abiertas o de huida. Ahí serían las adicciones que cada uno de nosotros va agarrando. Pues fíjate, yo estaba pensando en eso y lo que yo puedo pensar es de que dice que nos escapamos por la puerta fácil, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Y explotamos a algo. Bueno, pues cuando el temor entra, si nosotros tenemos un defecto de carácter, imagínate que mi defecto de los celos, yo tengo ese defecto. Imagínate que yo tengo ese defecto. Entonces, y yo le llamo a mi esposa y no me contesta. Y lo vuelvo a llamar y no me contesta. Y si yo tengo ese defecto, pues imagínate, mi mente va a empezar a pensar, pues qué está haciendo, con quién, a dónde anda, por qué no me contesta y empieza la máquina. Y dice que nos vamos por la puerta, pues más fácil, ¿verdad? Y esa es la puerta más fácil, estar pensando algo que no sabemos, que no sabemos si es cierto, no sabemos si está, a lo mejor tiene apagado su teléfono, no sé, o no lo ha visto, lo tiene por allá y está haciendo otra cosa. Entonces pueden ser muchas cosas, pero mi mente se va por lo más fácil, ¿verdad? En estar pensando que a lo mejor me está poniendo los cachos. Eso es lo más fácil. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues si yo estaba en el trabajo a mediodía, pues yo me venía volando a mi casa. O sea, era tanto, exageradamente así, ese defecto que empezaba como una idea, como la obsesión. Es una obsesión. Empezaba como una idea y se convertía en una máquina que no podía parar. Y cuando menos me daba cuenta, ya estaba en mi casa, en la puerta de mi casa. Y no pasaba nada. Si no pasaba nada, mi esposa estaba allí, limpiando, haciendo cosas, pero todo estaba en mi mente. Entonces un defecto prendía ese temor y terminaba haciendo cosas estúpidas, pues, estúpidas. Entonces imagínate y me salía, esa era la puerta fácil, porque no pensar, porque dice ahí una persona, pues puede pensar que la otra persona no era mala, que no lo hizo con intención, es lo que dices, lo que leíste tú, ¿verdad? Que El no lo hizo pesimista, no con, juicio. ajá, que no lo hizo con intención, pero sin embargo yo no estoy pensando así, o sea, yo estoy pensando, bueno, ¿por qué no puedo pensar que está ocupada? Pues, o que no mira el teléfono, o que está apagado el teléfono, no sé, o algo. ¿Por qué no puedo pensar eso? ¿Por qué me voy con eso? Por lo más fácil. Y este es un ejemplo nada más puede ser otras cosas, ¿no? En otras situaciones, con otras emociones. Pero es un ejemplo nada más de lo que O sea dice que ahí, lo más fácil. o sea que la mente tuerce el pensamiento de acuerdo al defecto de carácter que tengamos o al instinto que esté desbordado en nosotros, ¿no? Ajá, y esto prende el temor, o sea, ese defecto, Ajá. cuando aparece ese defecto, enseguida aparece el temor. Y esto, Mm, dice, es una hebra maligna, o sea, es algo que te tuerce la mente. Y a esto le llamamos una perversa enfermedad del alma. mm. Porque una persona puede tener el defecto, pero puede pensar, bueno, pues se equivocó o no lo hizo con intención y ya, no pasó. Está bien, Ujú.
que se enoje o que piense mal de alguien por un momento y ya se acabó. Y ya no se ocupa de ese problema, pero no como yo, que esto crece y lo llevas a un extremo exagerado. Y eso sería la cruda emocional, que Pues estás sí, cuando siempre, siempre en despiertas la así, misma situación. Ujú. imagínate, llego a mi casa y no pasa nada. ¿Cómo me siento después? Fatal, fatal, como si hubiera bebido. Y más insultas a Y, la persona, ¿no? pues sí, más imagínate, yo llegué a hacer eso, O la cuestionas, ajá. sí, cuando no había pasado nada. Imagínate, pues cómo Ujú. quedo en vergüenza, pues, y la cruda emocional, es como si hubiera bebido, al otro día despertado, pues, ¿qué pasó? A ver, y explícame aquí al final. Dice, no debemos olvidar que es la acumulación de crudas emocionales lo que eventualmente ocasiona la carga casi insoportable de una neurosis aguda. Bueno, pues fíjate, imagínate tú cómo andas allá afuera. No, imagínate tú cómo anda la gente allá afuera, cómo andábamos nosotros allá. Que no solamente traemos un problema, o sea, ya nos dábamos cuenta de que no podíamos seguir así. O sea, ya se había convertido no solamente un problema, sino que teníamos ya muchas broncas, pues. Teníamos muchos frentes abiertos. O sea, es como una guerra que tú empiezas con un país, le avientas la bronca a este país, después le avientas al otro y después al otro que está alrededor y así. Tienes muchos Y frentes luego ya se abiertos. vengan. Tienes muchos frentes abiertos. ¿Cómo vas a ganar la guerra así? Ujú. O sea, no puedes. Ya llega un momento donde tienes una carga tan pesada que dices, pues Dios mío, ¿ahora qué hago? Y es cuando uno llega a buscar ayuda. Entonces, ¿qué Es era lo cuando que yo ya has hacía? perdido completamente la paz, ¿no? ¿Qué era lo que yo hacía? Pues me fugaba con otro trago. Pero llegó un punto en que Ujú. dice ahí, va a llegar el día en que con alcohol o sin alcohol no vas a poder vivir así. Y dice, Con y familia, llega, sin familia, con casa o sin dice, casa, con dinero, sin dinero. y estarás en el momento de dar el salto al otro lado, dice, y desearás que llegue el fin. Imagínate. Y es cierto, uno llega a ese punto donde dice, ya, llévame Dios, ya no quiero vivir así, o sea, no tiene caso vivir, es un martirio vivir sobrio, y sin alcohol me refiero, abstemio, y es un infierno vivir con alcohol y sin alcohol. Imagínate, ya ni dormido ni anestesiado, estás bien. Fíjate que ayer miraba una película donde una persona se quiere matar, se quiere aventar de un edificio porque estaba depresiva, ya llevaba así ansiedad y todo eso, entonces yo me quedé reflexionando y dije, gracias a Dios que yo nunca tuve ganas de quitarme la vida, yo tenía miedo a morirme, tenía mucho miedo a morirme, pero sí deseaba que llegara el fin de esa enfermedad, porque uno no quiere matarse, uno lo que quiere es terminar con esa sensación que trae dentro de ti que es tan fuerte que ya no te permite vivir bien ni dormida ni despierta. ¿Ah? Yo nunca me metí alcohol ni droga ni nada de eso, pero lo emocional era tan fuerte que yo decía, por favor, ya, papá Dios, que llegue el fin de esto, porque llegaba la noche y decía, voy a descansar, ¿verdad? Pero dormida igual tenías que ya sintiendo las mismas sensaciones de esos ataques de pánico, de esa preocupación excesiva, de ese desasosiego, de esa infelicidad, ¿ah? Y ya cuando despertaba, ay, qué bueno, ya desperté. Y ahora era peor la realidad, ¿no? Seguir viendo tu vida que no eras capaz de funcionar como cualquier otra persona. Y no solo que tienes ese problema, sino que las personas que están a tu alrededor no te entienden y te juzgan, ¿verdad? Dicen, ay, es floja, no quiere trabajar. Pero no, no es eso. Es que una persona que está deprimida o que está ansiosa, físicamente todo está bien, pero internamente es como que estás partido en cuadritos. No puedes funcionar aunque quieras funcionar. Y aunque tengas la familia, y aunque tengas la casa, y aunque aunque tengas dinero, aunque tengas lo que tengas, no estás bien. Y es lo que yo decía, ¿dónde voy a encontrar algo que me devuelva a mi vida como era antes? Y pues gracias a Dios llevo estas agrupaciones y no solo encuentro la vida como era antes, sino mejor, ¿no? Pero como decías tú aquí al principio, ¿verdad? Las personas que se vuelven neuróticas es porque no se conoce a sí mismo.
Y cuando llegamos a las agrupaciones nos dicen, los 12 pasos te van a sacar de todo. Del paso 1 al 5 nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Aquí hablábamos al principio, la persona neurótica no se conoce, no sabe quién es, no sabe a dónde va. Y en el paso del 1 al 5, como vamos trabajando desde la niñez, la adolescencia y la vida adulta, y luego teniendo esos inventarios para trabajar el instinto social, el instinto material, el instinto sexual y los temores y los resentimientos. Entonces te conoces a ti mismo y ahora sí sabes qué niño eras, que eras un niño inocente, por lo regular eras un alma bien, pero de repente algo pasó en tu vida que te fuiste convirtiendo con esa personalidad tan torcida y ese insano juicio. Y cuando llegas al paso 5 y lo compartes con otra persona, y te quedas, híjole, hubo cosas malas, pero también hubo cosas buenas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no rescatar lo bueno, ¿verdad? Y te empiezas a conocer, somos luz y sombra, en nosotros hay de los dos. Pero como en mi caso yo siempre decidí enfocarme en la sombra, en la sombra, en la sombra, lo malo que me pasó, lo que me hicieron, toda la gente que tenía que odiar. Y en el paso 6 dicen, ok, ya te conoces, ya sabes qué fue lo que de tu vida. Ahora, ¿quieres vivir igual o quieres comenzar a tener una nueva vida, ¿verdad? Una manera diferente de ver la vida? ¿Estás dispuesto en el paso 6? Y si estás dispuesto, pues a trabajar en el paso que te da. Adelante, ¿quieres compartir algo más? Bueno, aquí dice en este libro, dice, al llegar a este punto, es probable que el principiante haya sacado las siguientes conclusiones: que sus defectos de carácter que representan sus instintos descarriados. Aquí es donde dice esto de los instintos desbordados son los defectos de carácter. Han sido la causa primordial de su forma de beber y de su fracaso en la vida. O sea, no solamente de la bebida, sino también del fracaso en la vida. Que a no ser que esté dispuesto a trabajar diligentemente para eliminar sus peores defectos, tanto la sobriedad como la tranquilidad de mente quedarán fuera de su alcance, que tendrá que derribar los cimientos defectuosos de su vida y volver a construirlos sobre roca firme. Ahora, dispuestos a empezar la búsqueda de los propios defectos, preguntámonos a sí mismo, ¿estamos dispuestos a analizarnos a nosotros? ¿Verdad? Los síntomas, cuando habla de lo emocional, dice, los síntomas más comunes de la inseguridad emocional son la ansiedad, la ira, la autoconmiseración y la depresión. Estas se originan en causas que a veces parecen estar dentro de nosotros y que otras veces parecen ser externas. Ok, esto sí, fíjate, aquí habla, esto es importante, fíjate, a mí esto me acuerdo hace mucho tiempo cuando estaba leyendo esta parte, cuando se hablaba de la inseguridad emocional, o sea, de esas emociones que sientes, que a veces dice, ya sea como la ansiedad, la ira o la autoconmiseración, la depresión y todas esas de emociones que uno siente. Bueno, dice que a veces parecen estar dentro de nosotros y otras veces parecen ser externas, o sea, parece ser que alguien las causa, ¿no? Algunas veces podemos empezar a pensar como a creer que a lo mejor tiene que ver con nosotros mismos, pero la mayor parte de las veces yo pensaba que eran originadas de afuera. Por eso dice así, parecen ser estar dentro de nosotros y otras veces parecen ser externas. Entonces nosotros tenemos que considerar ser cuidadosos con las relaciones personales que constantemente o periódicamente nos han ocasionado problemas. Se debe tener en cuenta que este tipo de inseguridad se suele presentar en ocasiones en que los instintos se ven amenazados. Bueno, continuar. Okay. Thank you. Dice, tratemos ahora la cuestión relativa
a qué es lo que podemos hacer para conservar nuestro sano juicio, para controlar nuestras emociones y sentimientos y para conservar un mínimo nuestras tendencias neuróticas. Dice, todos los miembros de las agrupaciones tenemos una buena fórmula básica para lograr esta meta, que es los 12 pasos. Son particularmente valiosos los 3 últimos llamados pasos de continuidad para establecer un cimiento no solo de una vida espiritual, sino que también el de una vida equilibrada y sensata. Sin embargo, en el mundo actual, con sus presiones constantes, creemos que tenemos una necesidad mucho mayor de asegurarnos una estabilidad emocional, un sano juicio, o al menos una poca de adaptación. Los 12 pasos nos garantizan a cualquiera que sinceramente los practique la sobriedad, el crecimiento espiritual y algo de serenidad. Pero hay más y más personas que parecen necesitar algo adicional que les asegure su estabilidad emocional y que les permita enfrentarse al creciente número de problemas emocionales con los que hoy en día tropieza todo el mundo, incluyendo el alcohólico sobrio. Todavía yo hice un análisis de mis temores y hay 2 cosas que yo tengo temor, fíjate. Hay 2 cosas importantes en mi vida que yo tengo temor. Pero yo antes el temor que yo tenía más grave era el temor a la muerte. Yo no tengo temor a morir. Pero hay 2 cosas que sí tengo temor. Uno, tengo algunos otros temores, pero no son tan graves como estos 2. Uno es que algún familiar mío esté enfermo, grave, que tenga alguna enfermedad que no se cure. Esa es una. 2, que yo pueda enfermarme y que no pueda valerme por mí mismo. Pero fíjate, no tengo miedo a morirme, pero sí tengo miedo, temor, a estar enfermo y que no pueda valerme por mí mismo. A esas 2 cosas yo les tengo temor, ¿verdad? Entonces, cuando hice este análisis de mis temores, esas 2 me aparecieron las más fuertes, por decirlo así. Porque no tengo temor a morir. Si me muero, pues ya, pues me muero ya, ¿verdad? Si paso unos días enfermo, lo que sea, pero me muero ya. Pero, pero estar enfermo por años, eso sí sería para mí, pues, y no poder valerme por mí mismo, eso sí sería, eso es un temor que tengo. Entonces, pero yo me di cuenta que cuando yo empecé a dejar de tener temor a la muerte, empecé a ser más libre y a empezar a vivir mi vida. Eso es algo que quería compartir. Gracias, compañero. Dice, es por eso que humildemente ofrecemos 12 sugerencias más, no para el logro de la sobriedad, sino para el equilibrio. Los hemos compilado en el transcurso de nuestros 20 años de sobriedad y hemos encontrado que son muy efectivos. Gran parte de su contenido proviene del Recovery INC, Recuperación S.A., un grupo de personas que se reúnen para ayudarse entre sí a resolver sus problemas emocionales. Han tenido mucho éxito en su empresa y a ellos corresponde mucho del crédito de nuestra ruta de pensamiento que les transmitiremos con el título de Los 12 pasos hacia el sano juicio. ¿Sabes algo acerca de esto? ¿No? Y el primer paso aquí en estos 12 pasos hacia el sano juicio, dice el primer paso, conservar la vida sencilla. Dice, los filósofos nos dicen que el alma del hombre es una sustancia simple. No tolera la fricción
la división, la agitación dentro de sí, pero la fricción viene del exterior, elementalmente de la fuerza material del hombre, el cuerpo. Y es aquí donde empiezan las dificultades. Todo lo que se agrega crea una necesidad futura que puede llegar a ser un irritante. Por lo tanto, el acrecentamiento de necesidades es el semillero de las fricciones, divisiones, indecisiones, resentimientos, temores, etcétera de la vida. Tomemos un ejemplo del mundo moderno. Todas las llamadas necesidades de la vida son necesarias para el hombre moderno. Su antepasado no necesitaba ninguna de ellas. No existían. Su inexistencia no le ocasionaba ni fricción, ni resentimiento, ni indecisión. Pero ahora, cuando alguien pierde o no tiene algo, o muchas de estas conveniencias modernas, abre la puerta a la fricción, el resentimiento, la tensión, los trastornos nerviosos, los problemas emocionales, la quebrantación del sano juicio. Estamos lejos de condenar el uso de los maravillosos milagros modernos para nuestro bienestar que Dios nos ha dado. ¿Quieres comentar algo de ello? Fíjate, estaba pensando, ¿no? Dice que la mayor de las fricciones o las situaciones o los problemas que una persona tiene es porque no puede vivir sencillo. Es lo que habla, Conservar la vida ¿verdad? sencilla, ¿verdad? Porque no puede vivir sencillamente. Entonces yo me pongo a pensar en mi propia vida. Yo bien pude haberme quedado en México hace 30 años, más de 30 años, y tener una vida sencilla, sin tantos broncas, ¿verdad? Pero dice, cuando entra a la mente la idea de empezar una empresa nueva, imagínate, como ahorita no estamos aquí, pero empiezas a pensar, ¿y si creo una empresa nueva y empiezo a hacer esto y esto y esto? Pues bueno, pues entonces empiezas a pensar, bueno, pues voy a pedir un préstamo al banco, voy a buscar un local o un edificio para poner ahí la compañía, necesito buscar un gerente, ¿verdad? Necesito buscar empleados, necesito buscar proveedores, y todo eso. Entonces ya te echaste una bronca encima, pero cuando podías estar sencillo viviendo, ¿verdad? Entonces imagínate, o puede ser por otro lado, bueno, pues, ¿y si me compro una casa? No, si me compro una casa y empiezo a pensar y mañana le llamo a algún real estate, ¿verdad? Para que me empiece a buscar y empiezo con esa empresa. Pues en 1 o 2 años voy a tener muchos problemas que no tenía hoy, que no tengo hoy, pero que eventualmente voy a tener. ¿Por qué? Porque dice ahí que el alma de la persona necesita cosas simples, cosas sencillas. Entonces, yo me doy cuenta de eso, fíjate, pero poco a poco yo me he dado cuenta de eso ahora, de que a veces yo quería ir a comer a un buen restaurante donde te sirvieran un platillo así bonito, bien adornado y todo eso. Y la verdad es que, pues, mira, por ejemplo, ayer, te voy a poner un ejemplo. Ayer, yo, de ya eran como estas horas y yo tenía medio hambre. Y ya en la casa no había, pues sí había que algo que me podía hacer, unos huevos, no sé, por ahí, frijoles, arroz y comer. Pero se me antojaron unos tacos. Entonces le digo a mi Con hijo el la más gula. pequeño. Ajá. Le digo a mi hijo más pequeño, fíjate. Le digo a mi hijo más pequeño. No estaba mi hijo el grande porque se había ido a un paseo. Entonces mi esposa, pues no le gustan los tacos. A mi hija, la más pequeña, tampoco le gustan los tacos. Entonces nomás estaba yo y mi hijo el más pequeño. Y le digo, ¿quieres tacos? Me dice, sí, ¿cuántos? 3 quiero. Ok. Entonces, ¿de qué? No, pues de esto. Entonces fui a la taquería, dije, bueno, pues voy. Me compro unos 4 para mí y 3 para mi hijo, pues van a ser como 7 tacos. Pues, ¿cuánto puede ser, no? Entonces llego allá y pido 6 tacos de esto y 2 de esto, ok. No, 8 tacos. Bueno, está bien. ¿Cuánto es? $29.
Oh, y ya le había dado el dinero, fíjate, ya le había dado $30. Se acabó el sano Y, juicio. y mi mente empieza a pensar, como que caigo en la realidad y digo, $30 por 8 tacos. Dije, no, 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 no. Le digo, ¿cuánto me dijo que era? Dice, $29. ¿29? Ya me miró así como que sorprendida. O de alguna manera me miró. Y me dice, como que me lo duda y me dice, ¿los va a querer? Le digo, ¿sabe qué? No, cancéleme la orden. Y ya me regresó el dinero y me fui. Pero es el que dije, no puede ser que sean $30 por unos taquitos. Y entonces dije, cuando yo puedo ir al mercado, al súper, comprar carne y hacer mis tacos y me sale menos de la mitad de lo que me estaban diciendo. Y eso fue lo que hice. Mejor me fui al Food for Less, compré un paquete de carne y Carne llegué grande a la por casa $13. y $13 fueron, exactamente fueron menos de $13, 12 y algo. Y yo dije, no, entonces, si estamos hablando de sano juicio, fíjate, tenemos que pensar sencillamente, por eso decía el doctor Bill, manténlo sencillo. ¿Por qué tratamos de buscar palabras tan rebuscadas? Fíjate, como hace tiempo eso de, yo me acuerdo cuando empezó esto de hace como unos 6 a 7 años por ahí, esto de resiliencia. Oye, ¿qué es eso? No, hasta la fecha no sé qué es eso. ¿Por qué no hablamos como la gente? Y luego hace unos años empiezo a escuchar esto de el- ¿cómo se llama? No sé, la persona flemática, la asmática, yo dije, oye, ¿qué onda con eso? La No verdad, o inventes. sea, por eso el doctor Bob le dijo a Bill W, manténlo sencillo, que lo pueda entender hasta un albañil, hasta el mayor empresario que pueda haber, el mayor catedrático. O sea, ¿por qué tenemos que buscar palabras tan rebuscadas así cuando queremos decir algo? ¿Por qué no de explicarlo y decirlo? En este momento en el programa nosotros tenemos todas esas cosas, resiliencia, el flemático y todo, explicado ahí en otros términos. Es lo mismo. Pero ¿por qué tenemos que, o sea, quiero impresionar a quién, pues? O sea, yo cuando alguien habla de esa manera, a mí me choca eso. Cuando empieza a poner palabras así rebuscadas, que resiliencia, que empático. No, que flemático, que asmático, no sé cuántos. Yo digo, o sea, si ayer cumplió Alcohólicos Anónimos 88 años, me parece, y el programa ha funcionado, ¿verdad? ¿Y sabes cuál es Manteniéndolo la simple. solución de todo el programa, lo que está escrito? ¿Sabes cómo se llama la solución? Ajá. Amor. Es todo. ¿Por qué Sí. tenemos que buscar palabras tan rebuscadas? Ahora, a esto nos lleva el programa, a esto nos lleva los principios. Ahora, ¿a qué nos lleva la Biblia? A eso, Al amor. Ujú. a eso nos lleva, Amarás al a prójimo eso, como a ti mismo. a eso nos lleva también. Pero a nosotros nos gusta torcer los caminos. Pero bueno, ya no quiero hablar más de eso, así que no se vayan a ofender por ahí los flemáticos o los Ajá. resilientes. Dice este primer paso de conservar la vida sencilla. Me estaba yo pensando que en veces miro personas que están hablando por teléfono, pero están metidos en el Facebook y mirando la tele, ¿no? Y digo yo, ¿no será eso insano juicio? Hablando por teléfono, mirando la tele y en el celular, mirando el YouTube, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a encontrar la mente esa paz? Y cada vez le estamos metiendo más cosas, ¿verdad?
eso no tenemos nada, pues nada nada de serenidad por estar metiendo en cosas, ¿verdad? Y pues bueno, pues aquí le vamos a dejar, vamos a, en otra ocasión continuaremos con los demás pasos. Estuvo muy interesante esto de el comienzo del sano juicio, ¿verdad? Así que gracias, compañero, por estar Bueno, pues antes de que apoyando. apagues la grabación, me gustaría, ahorita se me ocurrió, fíjate, hacer unos posts, ¿cómo se llaman? Estos que ponen en la radio o bueno, unos estudios de esto, fíjate, así, y subir estas grabaciones a los grupos. Así entre dos, porque yo solo yo he tratado de hacerlo solo, pero como que no me emociono, como cuando entre dos lo podemos hacer. Pues sí, yo leo y tú, y tú No, pues los sigues. dos compartimos. Hablamos de un tema y lo subimos. Ok, apago la grabación. Bueno, estamos, ya estamos. Ujú. Bye. Ok.